Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Los saludamos, le damos la bienvenida a este espacio en el que vamos a reflexionar, a pensar un poco en este momento tan particular a la luz de la palabra. Momento que podríamos definir de crisis, momento bastante difícil que estamos atravesando, no solo como iglesia, como país, sino a nivel mundial. Y hoy quería compartir con ustedes, hoy quería hablar con ustedes sobre algo de lo que se ha escrito mucho, de lo que se ha hablado mucho. No pretendo acabar el tema aquí en este espacio que tenemos, pero sí tal vez ver una faceta de algo que para nosotros es un pilar, un fundamento en nuestro quehacer cristiano, que es la oración. Hoy quiero hablar un poco de la oración. Como dije antes, sin duda la oración y la lectura bíblica deberían ser los fundamentos o los pilares sobre los que nosotros construimos nuestro quehacer cristiano, nuestro deber ser cristiano. ¿Y qué es específicamente orar? ¿O qué implica orar? ¿O para qué orar? Son algunas cuestiones o algunas preguntas que nos podemos llegar a hacer, sobre todo, como dije antes, en tiempos de crisis. Para quienes vienen no es mi caso, pero para quienes vienen del catolicismo, la experiencia que habrán tenido con la oración quizás estaba más vinculada a la cuestión del rezo, el rezo como un repetir palabras, oraciones prearmadas. Pero aquellos que venimos desde la tradición o desde que nos hemos conocido al Señor a partir del conocimiento de las iglesias evangélicas, de la teología reformada, a nosotros en la escuela bíblica o en la escuela dominical nos dan una definición que creo que es muy abarcativa, muy significativa y creo que encierra bien el concepto, que es muy sencilla y que todos la sabemos, que orar es hablar con Dios. Así que desde esa perspectiva la oración se vuelve algo sencillo. Ahora, a medida que nosotros vamos avanzando, al menos voy a tratar de compartir mi experiencia, eso que es sencillo en un comienzo, orar es hablar con Dios, se vuelve a complejizar en nuestro andar eclesiástico o en la iglesia. Y les digo lo que me pasó a mí. A partir de cierto momento en mi vida empecé a escuchar las oraciones que hacían los hermanos en la iglesia y esas oraciones eran oraciones grandilocuentes, con una impostación de voz, con la utilización de ciertas palabras o cierta terminología. Y entonces recuerdo que a veces me decían: Lucas, ¿querés orar o podés orar? No, por favor no me hagan orar a mí, porque no me va a salir, no me van a salir esas palabras, esas frases, esa impostación de la voz, esa declamación. Así que aquello que en un principio había sido sencillo, como orar es hablar con Dios, de repente se complejiza otra vez. Pero de vuelta, nosotros vamos avanzando, vamos madurando y vamos creciendo y nos damos cuenta que la oración no tiene que ver con las palabras, no tiene que ver con una impostación, no tiene que ver con la utilización de cierta terminología específica, sino que volvemos a esa definición de la que hablamos al comienzo, que es orar es hablar con Dios, orar es hablar con un Padre bueno que nos ama, con un Dios cercano que nos escucha. La cuestión es que esto que vuelve a ponerse sencillo se vuelve a complicar. Creo que la oración es un tema muy sensible para todos nosotros. Es un tema muy sensible para los cristianos y para todos aquellos que oramos, porque todo el tiempo oramos, o al menos debiéramos hacerlo. Pero digo que la oración vuelve a volverse compleja cuando aquello que pedimos no se da. La oración se vuelve compleja cuando aquello que estamos esperando no sucede. La oración se vuelve compleja cuando percibimos cosas que las tomamos como injusticias o cuando pedimos A y pasa Z. Así que creo que es un tema sumamente importante hablar sobre la oración porque es algo que nos interpela y lo tenemos muy de cerca. Y es importante también porque no debemos cometer el error que a veces solemos cometer de cuando hablamos de oración,
no hacer una doctrina o un dogma de frases sueltas de la Biblia, sino que tenemos que entender la enseñanza global que hay en la Biblia, que hay en la palabra sobre la oración. Para eso quería compartirles hoy un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 8, en el que Jesús hace una enseñanza sobre la oración. Yo voy a leer la versión de Dios habla hoy y dice así: Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió: esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que lo defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Este es un pasaje que al comienzo, como toda parábola, pareciera ser que encontramos una respuesta o una enseñanza o una aplicación bastante sencilla, bastante directa. Pero nos olvidamos que en tanto parábola hay una profundidad muy vasta. Y cometeríamos un error si nos quedáramos pensando en que la única explicación es la más fácil, la más directa. Una enseñanza que podríamos sacar de esta parábola sería: insistirle tanto a Dios, insistirle, que finalmente lo vas a cansar. Y cuando lo canses, el Señor te va a responder, así medio de mala gana, ¿no? La idea de insistir, así como le pasa al juez, que lo cansó, ¿sí? Por no decirlo, lo pudrió, y entonces le da lo que le pide. Esa sería una enseñanza errada, esa sería una forma de interpretar erróneamente el texto. Otra enseñanza equivocada podría ser que hay que pedirle a Dios lo que sea y que Dios nos va a dar sí o sí, siempre, lo que pidamos. Como pasa con la viuda, le pide y al final lo logra. Esa sería otra forma de entender mal esta parábola, algo así como que nosotros terminamos torciéndole el brazo a Dios, como que nosotros lo ponemos en una posición casi de obligación y Dios tiene que responder a aquello que nosotros le pedimos, tiene que cumplir. Se darán cuenta que la oración es un tema muy complejo, o al menos nosotros lo complejizamos muchas veces, y el problema creo que radica justamente cuando nosotros hacemos un dogma o hacemos una enseñanza mal aplicada de versículos sueltos, cuando nos olvidamos o no tenemos en cuenta el contexto. Como dije antes, esta parábola creo que habla de cualquier otra cosa menos de insistir hasta cansarlo al Señor y que el Señor medio de mala gana nos dé lo que le pedimos. Pero a veces nosotros tenemos frases sueltas que suenan hasta a veces simpáticas, que las sacamos de contexto y las aplicamos o pensamos que son aplicables a cualquier circunstancia de nuestras vidas. Una frase, por ponerles un ejemplo, es: pidan y se les dará. Ahí la oración parece una cuestión de causa y efecto. Yo pido y obtengo, algo así como la lámpara de Aladín, ¿sí? Que pido el deseo y lo tengo. Otra frase que a veces no la ponemos en su contexto y que a veces puede provocar hasta inclusive dolores o heridas es: si pedimos con fe, Dios nos oye. Y acá es como si el acento estuviera más en nosotros que en Dios. Como si el resultado efectivo
y hay que decirlo entre comillas a esto, ¿no? El resultado efectivo o la efectividad de esa oración depende de la mucha o poca fe que yo tenga. A veces nos hacemos una idea de que el problema de la no contestación, y vuelvo a decir no contestación y hago énfasis en esto, la no contestación, yo creo que el Señor contesta siempre. Pero a veces pensamos que la no contestación de nuestras oraciones depende de nosotros. Volvemos a ser el eje. Depende de nuestra mucha o poca fe. Depende de que digamos o no digamos las palabras exactas que tenemos que decir. Y esto, vuelvo a mi experiencia personal. Muchas veces he estado orando, pidiéndole al Señor, Señor, decime qué palabras tengo que decir exactamente para que tu mano se mueva. ¿Qué palabras te van a sensibilizar para que entonces sí, ahora se cumpla lo que estoy pidiendo? Y ese es un error terrible, terrible. Porque finalmente no solo ponemos el centro en nosotros, sino que terminamos frustrándonos, porque pensamos que el Señor no nos da lo que pedimos, porque pensamos que no somos lo suficientemente santos, o pensamos que el Señor se enojó con nosotros y nos dio la espalda. Creo que podemos llegar a una conclusión respecto a esto. La oración no depende, o el resultado de la oración, sea el que busco o no sea el que busco, no depende de las palabras que usemos. El resultado de la oración no depende tampoco de la mucha o poca cantidad de fe que tengamos. Ahora ustedes me van a decir, bueno, hay un pasaje muy famoso en el que el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe. Ahí está, ahí tenés la respuesta, hay que tener mucha fe. Bueno, yo voy a usar ese pasaje también, porque es un pasaje muy interesante. Ese pasaje, todos lo conocen, es uno de los pasajes más famosos de la Biblia. Los discípulos están pasando el mar de Galilea, están yendo del otro lado del mar de Galilea. Se desata una tormenta, el Señor no está con ellos. Y en medio de esa tormenta el Señor se aparece andando sobre el mar. Los discípulos se asustan, creen que es un fantasma. Y Pedro, como siempre, aparece ahí en escena y le dice, Pedro, Señor, si sos vos, mandá que vaya y que pueda ir hacia ti caminando sobre las aguas. Cosa que hace Pedro. Pedro empieza a caminar sobre las aguas y después sucede lo que todos sabemos. Pedro dice que mira el viento, mira las olas, duda y se hunde. Y ahí es donde viene el famoso reproche del Señor, hombre de poca fe, porque dudaste. Lo interesante de este pasaje es que si nosotros vamos al original, y no quiero volverme muy teológico acá, pero es interesante ir al original, al griego, y la palabra que el Señor usa en este caso para decir, o para que se traduzca poca fe, es oligopistos. En el griego original la palabra es oligopistos. Y oligopistos es una palabra muy interesante que se utiliza no muchas veces en la Biblia. Es una palabra compuesta que está justamente conformada por dos significados. Uno es pistos, pistis, que es fe, y el otro es oligo. Oligo, como oligarquía, como oligopolio, significa poco. Bueno, está claro entonces. Lo interesante, sobre lo que quiero yo puntualizar o sobre lo que quiero ejercer un acento acá, es que esta palabra oligo muchas veces es usada no con su matiz de cantidad, sino con su matiz de temporalidad. Es decir, muchas veces es usada no como un prefijo de cantidad, sino de tiempo. Por ejemplo, una forma interesante de traducir eso podría ser, Pedro, qué poco te duró la fe, qué poco tiempo estuviste confiado. Y ahí vemos que el matiz no está en la cantidad, en la mucha o la poca fe, sino en la constancia de su fe. Pedro, qué confiado bajaste, pero cuando la cosa se complicó, la fe se te fue. Y me parece que esta es una lectura que es mucho más profunda y creo que pinta muy bien y viene muy a cuento de lo que estamos hablando.
Creo que tiene que ver con esto la oración. Creo que la oración tiene que ver con esto. Y creo que la parábola de la que estamos hablando y de la que leímos tiene que ver con esto. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Porque creo que la primera cuestión que surge del para qué oramos es para no desanimarnos. Oramos para no desanimarnos. Fíjense que si nosotros leemos en el versículo 1 de la parábola que acabamos de leer, dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Acá el escritor del Evangelio es como que nos spoilea la enseñanza. Y ya de antemano nos dice, bueno, yo les voy a contar, va a aparecer una parábola en la que el Señor va a explicarle o quiere dar una enseñanza sobre orar siempre y no desanimarse. Creo que es clave poder entender la parábola correctamente desde esta perspectiva. Otras versiones traducen orar siempre sin desmayar. Reina Valera traduce sin desmayar. NTV traduce nunca darse por vencidos. Hay otras versiones que dicen sin desalentarse, sin perder la esperanza. Ahora, yo me pregunto por qué el Señor tuvo que enseñar una parábola sobre orar siempre y no desanimarse. Creo que la respuesta está porque justamente nos desanimamos. Nos desanimamos porque el desánimo viene. El desánimo viene a nuestras vidas cuando oramos y aquello que esperamos no se da. Cuando oramos y sucede justamente todo lo contrario de lo que estábamos esperando. El desánimo viene a nuestras vidas cuando todo lo que planeamos para un año no se cumple. El desánimo viene a nuestras vidas cuando la economía empieza a flaquear. El desánimo viene a nuestras vidas cuando la muerte nos rodea por todos lados. El desánimo viene a nuestras vidas cuando un familiar nuestro se enferma. El desánimo viene a nuestras vidas cuando la convivencia por la pandemia empieza a generar rispideces en el vínculo matrimonial. El desánimo viene a nuestras vidas cuando hay conflictos con nuestros hijos. El desánimo viene. Y creo que esta parábola justamente nos da una primera idea, una primera pauta, un primer concepto sobre el que tenemos que pararnos. El Señor nos dice, no te desanimes. El Señor nos dice, seguí siendo constante, no te desanimes. No hay duda que hay que orar, no hay duda que hay que orar siempre. De hecho, ahí el autor del Evangelio dice, les enseñó que hay que orar siempre sin desanimarse. Hay que orar siempre. Ahora la otra cuestión es no desanimarse, no dejar de orar. La segunda idea que quiero rescatar de esta interesantísima parábola es que tenemos que confiar en un Dios que oye el clamor de los que sufren. Y en el versículo 7, si lo pueden ver, en el versículo 7 dice, pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? ¿No defenderá a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? El versículo 7 nos recuerda que Dios no es un Dios impasible, un Dios apático. Dios es un Dios que se conmueve con el dolor. Y cuánto más con el dolor de sus escogidos, como lo dice ahí, de sus elegidos. Cuánto más con el dolor de su pueblo. Y si este Dios de amor se conmueve, muchas veces la traducción literal de la frase de conmoverse, el conmoverse de Dios o el conmoverse del Señor, es que se le remueven las entrañas. Si este Dios se conmueve con el dolor, ¿no vendrá en el momento oportuno? Hay una palabra acá en este versículo 7 que acabo de citar, que también es interesante en esta enseñanza, y es la palabra clamor. Clamar no es lo mismo que orar. Clamar no es lo mismo que pedir. Clamar parece que viene desde lo profundo, desde adentro, también desde las entrañas. Muchas veces esa palabra clamor se traduce por gritar. ¿Y por qué grita? ¿Por qué gritan? ¿Por qué claman? Creo que la respuesta a eso está también en ese mismo versículo 7, cuando dice,
¿Los hará esperar? ¿Los hará esperar? Y ahora ustedes me van a decir, sí, yo vengo orando respecto de una situación y pasa el tiempo y esa situación no se modifica. Bueno, acá me quiero detener un momento en este concepto de esperar. La aparente tardanza de Dios, el hecho de que Dios se tarda, siempre desde la perspectiva humana, estamos hablando de la tardanza de la perspectiva humana, es una figura muy común que aparece a lo largo de la Biblia. La aparente tardanza de Dios es un signo o una figura reiterativa a lo largo de la Biblia y es una figura que provoca desesperación, angustia y hasta a veces reproche. Ahora me viene a la mente el famoso pasaje de Juan en el que le mandan avisar a Jesús que Lázaro está enfermo y la actitud de Jesús es demorarse 2 días más. En esos 2 días Lázaro muere. Cuando Jesús llega a Betania, salen al encuentro de las hermanas y las dos le reprochan lo mismo. Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Señor, te tardaste. Te tardaste. Y la aparente tardanza de Dios causa a veces reproche, a veces desesperación, a veces una angustia profunda y, como dije antes, es una figura reiterativa o reiterada a lo largo de la Biblia. Ahora, ¿el Señor se tarda? ¿Cuál es nuestro medidor en este caso? No cometamos el error de utilizar nuestros tiempos para medir la aparente tardanza del Señor. El Señor se tarda en el episodio de Lázaro, pero sabemos que lo hace porque hay un propósito final. Hay un salmo, yo les quiero compartir un salmo, que habla justamente de esta tardanza de Dios. Y es un salmo tremendo y tal vez está muy asociado o es muy pertinente a los tiempos que estamos viviendo hoy. Es el Salmo 44. Es un salmo que empieza muy bien, ¿sí? Empieza pum para arriba, pero a partir del versículo 23 dice, Salmo 44, versículo 23, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te olvidas de nosotros, que sufrimos tanto, tanto? Estamos rendidos y humillados, arrastrando nuestros cuerpos por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos y sálvanos por tu gran amor. Es tremendo. ¿Sí? El salmista le dice, te dormiste, ¿por qué te duermes? Despertate, despertate. Creo que esta es una de las cuestiones por las que nos gustan tanto los salmos, porque los salmos son poesía y en la poesía se expresan los sentimientos a flor de piel. Y acá el salmista clama, esto sí es un clamor, acá hay claramente un clamor. Y el salmista está siendo sincero, frontal, completamente honesto con el Señor. 2 cosas de este segundo punto. El Señor se conmueve con el dolor de sus escogidos. El Señor es un Dios cercano. El Señor es un Dios que no se tarda, a pesar de que nosotros pensemos que se está tardando. Hay un propósito detrás de esa supuesta tardanza, aparente tardanza del Señor. Y nuestras oraciones tienen que ser sinceras, así como el salmista. Tenemos que llegar al Señor. Volvemos a esa definición del comienzo. Orar es hablar con Dios. Sí, es ser sincero. El salmista se anima a decirle, Señor, despertate, como si el Señor se durmiera. Señor, despertate. Y el último punto que quiero compartir con ustedes se encuentra en el versículo 8. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Bueno, esto nos va a llevar a profundizar un poco sobre la concepción que tenemos de la fe. Si nosotros hacemos primero, quiero hacer una aclaración. Esta frase, este versículo, fue históricamente una frase que desconcertó a muchos exégetas de la Biblia. Una frase que desconcertó, y hay distintas interpretaciones. Uno podría decir que con esta frase, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Aplicada a la parábola que venimos leyendo, uno podría pensar que a primera vista pareciera que está diciendo que la falta de respuestas a las oraciones está relacionada a la falta de fe.
Pero creo que ya hablamos largo y tendido de que la falta de respuesta a las oraciones no está vinculada con nuestra mucha o poca fe. No tiene que ver con el tamaño de nuestra fe. De hecho, el Señor dice un grano de mostaza. Yo creo que acá el Señor enfatiza no el tamaño de la fe, sino la constancia. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Seguir orando a pesar de que las dificultades siguen. Seguir orando cuando pareciera que la respuesta no llega. Seguir orando cuando parece que las cosas no cambian, cuando parece que la respuesta no está. Seguir orando cuando no pasa nada. Seguir orando cuando sigo enfermo. Acuérdense que la enseñanza era no desanimarse. Pero creo que eso es fe. La fe es aquello que nos sostiene cuando pareciera que las oraciones no tienen respuesta. La fe es eso que sucede cuando no se da lo que estamos pidiendo. Por eso creo que es en este punto donde tenemos que centrarnos. Es en este punto en el que tenemos que dar una idea final a lo que es la oración. Creo que la oración tiene que ver con un reconocimiento de quién es Dios para nosotros. Yo quiero cerrar esta reflexión con aquel famoso pasaje de Hebreos 11, que después lo leerán ustedes en su casa. Empieza con una definición muy hermosa de lo que es la fe. Y hace una lista de hombres y mujeres, héroes de la fe, que realizaron grandes proezas a través de la fe. Pero ese capítulo no se entendería, ese capítulo 11 no se entendería o no sería tan precioso si no llegáramos al final. Y al final de ese capítulo habla precisamente de hombres y mujeres que tuvieron fe, pero las cosas no se dieron como ellos esperaban. Que fueron aserrados, que fueron perseguidos, que fueron torturados, que perdieron su vida sin siquiera recibir la promesa de lo que estaban esperando. Creo que eso es fe. Y creo que eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. No desanimarse, continuar orando, a pesar de que las cosas parecieran que no se dan, a pesar de que las cosas parecieran que se están demorando. Tal vez la reflexión final está vinculada a sobre qué sustento estamos parados. ¿Cuál es la verdadera esencia de nuestra fe? ¿Sobre qué terreno hemos edificado nuestra casa? Déjame que ore. Justamente en una reflexión sobre la oración vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que justamente nos dé esta capacidad de tener una nueva perspectiva sobre la oración y sobre lo que es realmente la fe. Señor, te damos gracias por este momento que hemos podido compartir. Gracias, Señor, porque nos escuchás, porque nos estás escuchando ahora. Gracias por este privilegio que tenemos de hablar con vos. Señor, gracias por este recurso, Señor, enorme de la oración, de poder venir a vos con nuestras dificultades, con nuestras peticiones, con nuestros dolores, pero también, Señor, con aquello que queremos compartir. Nosotros queremos forjar una relación con vos y esa relación se logra, Señor, a través del diálogo de la oración. Señor, queremos darte gracias, pero al mismo tiempo queremos pedirte que reafirmes nuestra fe, que levantes nuestros brazos si están desanimados, si están cansados, si de alguna manera aquello, Señor, que tanto anhelamos no se da, que nos ayudes a tener una nueva perspectiva, que nos ayudes a poder mirar las cosas con ojos espirituales, que nos ayudes, Señor, a poder seguir firme a pesar de que el milagro no se dé. Quizás a veces oramos por un milagro y el milagro no se da, pero tal vez el milagro, Señor, el verdadero milagro, es seguir orando. Señor, te damos muchas gracias por la bendición
de haber sido elegidos por vos. Y porque sabemos, Señor, que todas las cosas, en su momento, cuando vos lo decidas, van a ser para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.